¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una complicación de último momento hace que nos veamos por este medio, ¿sí? Por supuesto, cualquier duda la retomamos la clase que viene y las podemos evacuar. Tres textos teníamos para el día de hoy que tienen que ver con la justicia y el acceso a derechos, específicamente el texto del PNU, que trata precisamente específicamente el acceso a derechos, el de Smulovitz, que habla más de la politización judicial o la justicia o el poder judicial como una herramienta de movilización legal. Y el texto de Capella, que es con el que vamos a empezar, que era el de Ciudadanos Siervos, que lo hace desde una mirada no jurídica, como sí lo abordan más los otros dos, sino más una mirada más propia de la filosofía política. Así que me parece interesante, como siempre, Capella, como saben. Y él arranca con algo novedoso, o por lo menos disruptivo, no sé si novedoso, pero sí con una categorización que diferencia algo que está en debate reiteradamente también en la actualidad y en la República Argentina, que tiene que ver el concepto de pueblo, ¿no? Él dice la población es un elemento del Estado, ¿sí? El territorio, la población es un elemento del Estado. Ahora, cuando hablamos de pueblo, hablamos de un sujeto político, ¿sí? Hablamos de un soberano popular. Y le agrega, para hacer todo su desarrollo, y cuando hablamos de ciudadano, hablamos de una categoría que fue construida para pensar que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que todos los ciudadanos tienen derecho. Bueno, eso dice él, es una ficción jurídica que le sirve a una democracia moderna. Pero, y al capitalismo le agrega, ¿no? Pero que claramente tiene sus inconvenientes. Eh, Ese sujeto ciudadano que tiene derechos, y nosotros en algún momento lo hemos dicho, tiene derechos que los obtuvo primero cuando no era un sujeto ciudadano, es decir, cuando era el sujeto pueblo, que se organizó y empezó a conseguir derechos, y así fue escalonando en conseguir cada vez más derechos. ¿Qué pasa si deja ese concepto de pueblo para aferrarse a ese concepto de ciudadano, que es el que ya consiguió? Bien, bueno, ese es un lindo interrogante que él va a ir trabajando a lo largo del texto. Para esto dice, bueno, cuando hablamos del derecho, a diferencia de la idea, digamos, de otros ordenamientos jurídicos, la idea, por ejemplo, del derecho hindú, basado en la corriente filosófica del karma, ¿no? Cosecharás tu siembra, bueno, tendrás derecho si cumpliste con determinados deberes que te impone la religión y la cultura hindú. Algo un poco parecido fue en el sistema japonés, por eso el sistema japonés era un sistema que adoptó la modernidad como un mecanismo de civilización defensivo, en donde incorpora el régimen jurídico de los derechos, pero que en realidad no era muy propio de su cultura, por eso también del deber, ¿no? De obtenerlo a partir del deber. Hoy, el derecho occidental, claramente, cuando hablamos de derechos, estamos hablando de derechos sin la necesidad de un deber propio. El deber en todo caso es del otro. ¿Cómo es del otro? Bueno, si yo pensara en la división y en la categoría que realiza Capella, que no es una categoría propiamente del universo, del campo jurídico, digamos, dice, bueno, si hay un deber particular, es deber del otro para con vos. El otro tiene que respetarte tu derecho. Bien, entonces vos no tenés deber porque vos el derecho lo tenés por ser ciudadano. El otro tiene el deber de respetar tu derecho desde un derecho de respeto particular. Desde la mirada política, como el derecho adquirido dentro del ámbito de la comunidad y dentro del ámbito de la política, ese derecho, el Estado sí tiene un deber. Además del particular de respetártelo, el Estado tiene el deber de garantizártelo. Entonces yo digo, si tengo libertad de expresión, si tengo derecho de huelga, además de que me lo tiene que respetar Juan, Pedro, Pérez,
además de eso, me lo tiene que respetar también el Estado, y el Estado, para respetarlo, tiene que hacer cosas. Por ejemplo, impedir que el otro violente mi derecho. ¿Sí? Esos derechos surgen, sin lugar a dudas, por una correlación política, ¿no? Es decir, surgen, Ferdinand Lassalle dice, la Constitución no es un instrumento jurídico, es un instrumento de poder, dice Ferdinand Lassalle. Es decir, cómo se estructuró la Constitución fue por cómo quedó establecido el poder en un momento determinado. Y eso estructuró la Constitución para un lado. Yo creo que en algún momento en la clase lo hemos dicho, la Constitución de 1853 no la escribe Rosas, la escribe el grupo de Urquiza. ¿Por qué? Porque Urquiza ganó la guerra. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, hay un derecho que tiene un anclaje desde lo político y que ese anclaje de lo político en el mundo occidental hace que el ciudadano esté en un marco de igualdad. Nuestra Constitución Nacional, el artículo 37, que habla de los derechos políticos, lo vamos a ver más adelante, hace referencia a que el sufragio es igual. ¿Qué significa que el sufragio es igual? Que cada voto vale uno para todos, por igual, ¿no? Eso significa que el sufragio es igual. El problema que empieza a esbozar el artículo es que el que cada uno valga un voto no significa que cada uno de nosotros esté en la misma posición social para tener la misma capacidad de incidencia. Lo digo más bruscamente. Para tener el mismo poder, para valer lo mismo adentro de la sociedad en capacidad de incidir, de direccionar e incluso de tener la fortaleza para que se protejan mis propios intereses. No valemos lo mismo que el voto, que todos valemos uno, ¿no? Y entonces él ahí inteligentemente plantea y hace una advertencia con esto. Dice, bueno, ¿por qué nos confiamos tanto de que todos somos iguales? Si después en la práctica esto tiene diferencias. Y entonces ahí dice, bueno, esa idea de ciudadano tiene una cara, dice, tiene una moneda de dos caras, digamos, ¿no? Hay una noción que se vuelve un poco ambigua, plantea. ¿Por qué? Porque dice, el ciudadano como fuente de legitimidad. Fuente de legitimidad, soy ciudadano y como soy ciudadano tengo derechos. Expectativas legítimas a que se reconozcan mis derechos. Pero que dice también como fuente de poder. ¿Qué significa como fuente de poder? Bueno, que los derechos que tienen los ciudadanos oportunamente fueron arrancados por manifestaciones que disputaban poder. Entonces, esas reclamaciones que se constituyeron en derechos, que se generaron agrupamientos, empezaron a modificarse en su sentido original de construcción. ¿Por qué? Perdón, pero estoy con una alergia. ¿Por qué empezaron a modificarse? Porque ese poder político privado que otorga a los ciudadanos derechos no es lo mismo que ese poder político público que fue el que permitió haber accedido a esos derechos. Los sucesivos avances del capitalismo, de los procesos de revolución industrial, la aparición de algo que hemos trabajado nosotros, este sujeto supraestatal, privado, difuso, desnacionalizado, que yo diría, sumado a esta idea de el flujo de información, el algoritmo, la direccionalidad de nuestros deseos, de nuestro acceso a la información, han ido increyendo, y contrariamente a eso, los lazos comunitarios que fueron los que forjaron esa aparición de los derechos han comenzado en declive, apoyado por nosotros mismos, que obviamente
ingresamos fuertemente en la fascinación de las redes sociales, de lo que sería el aislamiento en términos de lo comunitario, de lo participativo, para participar una mayor parte del día en cuestiones que tienen que ver a la conexión de nuestro ser individual con el sistema de información, el sistema de juego, el sistema de interacción social a través de las redes sociales. Entonces dice Capella, son sujetos de derechos estos ciudadanos siervos sin poder. Son sujetos de derechos sin poder, son sujetos que han accedido a derechos disputando poder, se han conformado, se han alegrado de acceder a esos derechos, que obviamente es una alegría, es una ganancia haber accedido a esos derechos, han olvidado cómo han llegado a ganar esos derechos y han empezado a otorgar ese poder que disputaron, que tensionaron, con mayor libertad y simpleza y sin mayor nivel de complejidad en la problematización, a todo este otro andamiaje que yo caracterizaba al comienzo, que otrora, representado de otras formas y habiéndose desarrollado socialmente y económicamente con otras caras, era combatido, era tensionado, era disputado. ¿Para qué? Para ganar derechos que ya hoy tengo. ¿No? Algo interesante está pasando en una parte de la comunidad universitaria que no despierta la complejidad de la situación que tiene que ver con el presupuesto, donde piensan que esto es inamovible, que lo que se plantea de la tensión es una cuestión como si fuera de la política, en términos de considerárselo aislado a ellos, y no comprender que está sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas en discusión el sistema de la universidad pública, gratuita, de calidad, tal cual la conocemos, y masiva en su ingreso, ¿no? Con casi 2 millones de comunidad universitaria en nuestro país de 47 millones de habitantes. Bueno, eso está en tensión, pero como se piensa que el ciudadano ya tiene el derecho, no se problematiza esa tensión. Entonces esto, la fuente de legitimidad ciudadana, pero no la fuente de poder del ciudadano, cosa que ha empezado a entregar. Y por eso mismo, cuando yo quiero cortar los lazos de vinculación que puedan tener un resabio de ese poder, que en su momento sirvió mucho para garantizar derechos y que, sin lugar a dudas, sería el único mecanismo eficaz para seguir manteniéndolos, empiezo a tratar de romper. ¿Por qué rompen el sistema comunitario de los movimientos sociales? ¿Por qué tener alimentos que se están por vencer, ya comprados del año pasado, y no entregarlos? ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? No se dan cuenta, no miran la fecha del envase, que están por vencer los alimentos. No les ocupa lugar, logística. No, hay que romper lo asociativo. Hay que romper lo vincular de la organización, desmoralizar que por ahí nada se va a conseguir para que cada uno se quede en su casa. Porque yo tengo que romper. Capella diría, si estuviera hoy en la Argentina, diría, tengo que asegurarme que el ciudadano siervo se considere un ciudadano siervo. Y por eso también la primera ley base ponía en discusión y procuraba romper lo que se llama la cuota de solidaridad sindical, que es la cuota obligatoria que, por el solo hecho de trabajar en una rama de actividad, la mayoría de los gremios tienen, que se les aporta, pese a no estar afiliado. ¿Por qué? Y porque la disputa salarial que hace ese gremio a mí me favorece por más que no esté afiliado, a mí me aumentan el sueldo, sin haber hecho nada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo hizo el gremio y entonces hay una cuota. Bueno, la primera ley base se intentó bajar esto, esa ley se cayó en general y por eso es que no salió. ¿Cuál era el objetivo de romper la cuota de aporte solidario? Romper los sindicatos, porque si yo rompo los sindicatos, ¿qué logro? Logro avanzar fácil en los derechos que esos sindicatos todavía siguen luchando por garantizar, porque cada uno se queda en su casa individualmente, ¿bien? Y no hay un lugar para dar una discusión. Entonces, la discusión grande
que es interesante es si va a ser posible seguir sosteniendo e incluso repensar, ¿no? Porque nadie dice que no hay cosas que repensar, que discutir, que reinventar un sistema comunitario que permita, como otrora pasó, sostener derechos, garantizar los que están y pelear los nuevos. Porque la modernidad, la enorme complejidad de la modernidad, sin lugar a duda despierta nuevos derechos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los vientres subrogados? ¿Qué hacemos con el derecho a la intimidad y las nuevas tecnologías? Este planteo de hay un derecho al olvido. Un chico, una chica de 15 años que sube cosas a sus redes, con la comprensión de la complejidad que implica a perpetuidad haber subido cosas a sus redes. ¿Tiene derecho a los 40 años de pedir que eso se quite? Si está anclado en algún soporte, por supuesto que no le pertenece, ¿no? Obviamente, si no es muy fácil. Bueno, menciono genéricamente, hay muchísimos nuevos derechos que van a ir naciendo en discusión. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién los va a discutir? ¿Solamente los derechos individuales van a ser discutidos y reconocidos y los colectivos? Bueno, hay un planteo interesante que a mí me parece que ese primer texto aporta y aporta mucho, incluso a la situación de debate actual, ¿no? Eh, Nada, me parece que es un texto que les va a resultar interesante si todavía no accedieron a él. Bueno, eso por un lado. Y también todo lo que tiene que ver con judicialización y movilización legal. ¿Por qué? Como la palabra lo indica, lo que se está planteando ahí es qué pasa con el acceso, no tanto el acceso, qué pasa con el sistema burocrático judicial y la posibilidad de canalizar reclamos desde el ámbito de la esfera pública y de la esfera política al ámbito jurídico. Nosotros hemos hablado del campo jurídico, ¿se acuerdan? Hemos hablado de los actores, de los intereses, de los capitales que se disputan ahí adentro, y también del efecto que eso tiene hacia afuera, hacia la comunidad. Bueno, esta mirada es un poco eso. ¿Qué efectos tienen hacia afuera? ¿Son efectos positivos? ¿Son efectos negativos? Hay quienes consideran, hay distintas posturas sobre esto, hay quienes consideran que el impacto es negativo. ¿Por qué? Porque lo quita del debate público, lo individualiza, lo quita de la discusión más democrática, horizontal del debate y lo traslada a la resolución de alguien que toma esa decisión, él o la juez o la jueza, ¿no? Entonces como que se quita esa posibilidad de intercambio y de resolución a partir de los distintos argumentos y posiciones y construcción o no de esos consensos y se pasa a la esfera judicial donde uno decide por todos. ¿Sí? Bueno, algunos consideran que por ese mismo efecto no tiene un impacto democrático positivo. Quienes consideran exactamente lo contrario, que genera una implicancia democrática positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se usa la ley que fue votada en democracia, en el Parlamento, como mecanismo de resolución. Entonces se empodera aquello que fue utilizado, que fue creado democráticamente, y entonces es un recurso de la democracia. Y otra posición que nosotros podríamos identificar es la que reconoce un efecto nocivo en la vida social por la judicialización de la conflictividad. Es decir, por trasladar la resolución del conflicto a una posibilidad, a un campo jurídico eh, y las consecuencias que esa judicialización podrían llegar a implicar, ¿no? Una de las preguntas, ¿qué implica la judicialización de la política? ¿Sí? Bueno, implica la intervención de los jueces, implica en el debate público, implica el aumento de procedimientos judiciales,
¿sí? Implica para la petición y para la resolución de demandas sociales, implica el incremento de las demandas que aún invocan derechos no positivizados, es decir, el incremento de las demandas de derechos que todavía no han sido legislados y que puede, por esa competencia que tienen los jueces a partir de lo que se llaman los derechos implícitos o enumerados, reconocer derechos que todavía no están creados legislativamente. Pasó con el matrimonio y el divorcio vincular en nuestro país, ¿no? La Corte Suprema, año 1987, caso Sejian, dijo: dos personas adultas en libre uso de su autonomía, si no hay más amor, pueden romper el vínculo matrimonial, y la Argentina no tenía ley de divorcio todavía. La ley salió después. Entonces, esa actividad legal para algunos es una participación democrática de varios sectores en la vida de la sociedad y tracciona efectos políticos colectivos, es decir, le encuentran ámbitos positivos. Pierro Zambaleón, que está citado en el texto, dice que las demandas judiciales obligan a la autoridad pública a decidir sobre el tema, a cerrar una disputa abierta, a determinar responsabilidades y a sancionar acciones, ¿no? Como características de lo que hace una demanda judicial en términos de resolución de cara a las obligaciones públicas. Lo cierto es que esto produce algo que nosotros en algún momento ya hemos citado, y es que el ámbito de discusión pasa del ámbito de lo político a lo jurídico. Es decir, lo que pasa con la judicialización legal de la política, de las confrontaciones políticas, de las reclamaciones sociales, es que pasan del campo de lo social al campo de lo judicial, del campo de lo social, del campo de lo político, del campo de lo comunitario, a la discusión jurídica. Esto no significa per se que no pueda ser una táctica dentro de una estrategia general. Entonces yo en mis distintas acciones, una de ellas es llevar el conflicto a lo judicial. Ahora, si no existiera esa estrategia general, lo que puede empezar a pasar es que vos pierdas un poco tu capacidad de incidir en la resolución de ese conflicto, porque vos, cuando lo definiste en el ámbito del Poder Judicial, tu capacidad de definición, de decisión, va a menguar. Ya no estás en tu campo de debate, de discusión, sino que estás yendo al campo de un tercero, a que ese tercero te lo defina. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de tomar una decisión de estas características, ¿sí? Porque ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que, a sabiendas de esta situación, un actor minoritario de la política, esto que yo acabo de narrar, un actor minoritario de la política diga: bueno, yo tengo muy poca capacidad de incidencia en el debate público. Y para mí el peligro de extinción de la tortuga marina es eminente, es grave, y no logro una movilización social con respecto a esto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces busco la normativa vigente, los pactos internacionales que firmó el país, los procedimientos que establecen las leyes de protección al ambiente, e impongo una acción judicial. Soy un actor minoritario que no logro romper el cerco comunicacional, no logro movilizar socialmente sobre la problemática que identifico, y recorro a la justicia, al Poder Judicial. Y recorro al Poder Judicial como ese lugar de intentar resolverlo. Bueno, eso puede ser una estrategia. Tranquilamente puede ser una estrategia. Es cierto que si fueras un actor
mayoritario lo pensaría dos veces si voy a resolver toda mi situación por ese lado. Pero si soy un actor minoritario, que incluso, además, miren ustedes, no logro romper ese cerco comunicacional y la vía jurídica me infla esa discusión, bueno, entonces capaz que también la uso por eso, ¿no? Capaz que logro instalar un debate mayor en ese punto. Bueno, entonces eso puede ser también una vía de acción. Lo cierto es que también puede ser que ese recurrir al Poder Judicial tenga que ver con una crisis de representación del sistema de partidos políticos, que implica fragmentación social, una diversidad de agenda, ¿no? Y de problemáticas que hagan que la acción legal termine siendo un instrumento aceptado y un instrumento buscado. Entonces, bueno, eso también tranquilamente puede ser una vía. La hipótesis sobre la judicialización que nosotros podemos encontrar tienen que ver, por un lado, desde una mirada de lo cultural, ¿sí? El texto lo plantea interesantemente a este punto, por una mirada de lo cultural, como la democracia, como ampliación de derechos, ¿sí? Y como las políticas de memoria en la Argentina eh, cumplieron un rol importante en el fortalecimiento del apego de la sociedad hacia la protección de los derechos humanos. Entonces yo puedo decir, bueno, en la Argentina la experiencia de la recuperación de la democracia, la experiencia del reconocimiento de los derechos humanos a partir de lo que fue el terrorismo de Estado, ha logrado anclar socialmente la importancia que tiene la protección de los derechos. Entonces la acción legal es una acción que va de la mano de esa cultura democrática y de protección de derechos. Otra hipótesis puede ser, bueno, la verdad que el sistema de bienestar generó un sistema de bienestar social de importante en la República Argentina, ¿no? de políticas sociales y de políticas de un estado de bienestar, desmembrado en gran medida en los 90, pero vuelto a recuperar después de la crisis del 2001 y hoy claramente en crisis, sin lugar a dudas, a través de las posiciones políticas del gobierno de turno, pero bueno, que esa caída de ese estado de bienestar, que se convirtió en derechos sociales, sea disputada también en el ámbito jurídico. Entonces yo me organizo y discuto y planteo la litigación legal como un mecanismo de sostener aquellos derechos que en su momento tuve. Bueno, esto también puede ser un motivo de aumento de esa judicialización. Otro motivo de aumento de esa judicialización, así como digamos lo cultural en términos de recuperación democrática, la situación de pérdida de los derechos sociales, tiene que ver con lo que ha nacido como las plataformas de apoyo legal, que es la creación de organizaciones de derechos humanos, organizaciones del tercer sector, organizaciones que se han constituido y articulado para la protección de derechos determinados, que pueden ser como el medio ambiente que mencionaba yo, derechos de defensa del consumidor, organizaciones de derechos humanos en términos generales, organizaciones de movimiento de mujeres, organizaciones de personas mayores, es decir, organizaciones con personas de discapacidad, organizaciones que por distintos motivos se aglutinan y constituyen ámbitos que van a utilizar la reclamación judicial como una vía. Bueno, eso también es una hipótesis que nosotros podemos reconocer en el incremento de la judicialización. Incremento de la judicialización que también ha tenido sus costos. Casualmente en la actividad por la cual no pudimos tener presencial la clase del viernes, que fue unas jornadas en la Facultad de Derecho con integrantes del Poder Judicial, tanto federal como provincial, el número que se puso arriba de la mesa fue el 84% de la población descree de la efectividad del servicio de justicia o, en todo caso, no tiene una visión positiva sobre el Poder Judicial. Bueno, ¿qué tanto puede influir el hecho de que el Poder Judicial ocupe lugares
para la resolución de conflictos que son más propios de la resolución del conflicto a través de la resolución política. Bien. Bueno, este debate es un debate que está abierto. ¿Por qué? Porque es un debate que ha venido de la mano con un aumento de la judicialización o de la intervención del Poder Judicial, que ha tenido incidencia en qué, en el diseño de la política pública. El activismo judicial ha tenido incidencia, en el diseño de la política pública. Ha tenido diseños positivos, acumar en el riachuelo para que el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno de Ciudad Autónoma se sentaran hace 15, 14 años atrás a rediseñar políticas de saneamiento ambiental para Riachuelo, cosa que ninguna de las tres jurisdicciones se ponía de acuerdo cuáles eran los costos de cada una. Fue la causa Mendoza de la Corte Suprema de hace 15 años atrás la que forjó generar esa política ambiental de saneamiento. Eso ha tenido resultados positivos. Y por otro lado tenés el Poder Judicial, que define cómo se tiene que distribuir la coparticipación federal, y no lo hace una ley del Congreso como lo hizo, ¿no? Cuando fue la discusión entre el aumento de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se le había dado oportunamente, y volver esa situación por decreto, y volver a esa situación al estado anterior, por ley. Bueno, la Corte Suprema se inmiscuyó en una discusión de debate político sin lugar a dudas. Bueno, lo positivo y lo negativo, ¿no? Entonces, cómo esto también ha jugado en esa pérdida, digamos, de confianza que decíamos recién. Algo que no me quería olvidar, cuando hablaba de esa plataforma legal que emerge a partir de lo organizacional, bueno, también la reforma del 94 creó un ámbito de participación legal, de participación judicial, que fue la figura del defensor del pueblo nacional, que fue el artículo 43 de la acción de amparo, que le da a las organizaciones constituidas al efecto, al fin de que se trate, legitimidad para hacer presentaciones judiciales. Bueno, entonces también hay mayor activismo porque la reforma constitucional del 94 habilitó, en términos de legitimidad, la participación de actores en la incidencia judicial, en la capacidad de incidencia judicial, ¿cierto? Y ese aumento de la legitimidad, de la judicialización, digamos, ese aumento de la litigiosidad, ¿por qué también puede darse? Puede darse incluso a per se de que mi resultado no va a ser el buscado, el procurado. Pero sí puede ser que yo obtenga algún tipo de legitimación simbólica haciendo el planteo. Lo decíamos hoy, el actor minoritario que va por la justicia y en todo caso dice, bueno, por lo pronto me posicioné como un agente, que lo soy, digamos, pero que no estaba siendo reconocido mayormente como un actor social de esa discusión. Y obtengo a su vez esa legitimación simbólica y un reconocimiento institucional, porque capaz que esa legitimidad incluso se me es reconocida, si tengo los papeles en regla, muy seguramente va a ser reconocida, aunque la resolución sea incluso negativa. Y esto me va a dar también capaz influencia política, porque vieron que obtuve legitimidad simbólica, vieron que obtuve un reconocimiento institucional judicial, y entonces esto me va a dar mayor influencia política. Y el día de mañana capaz que no tengo que interponer una acción judicial y puedo ser un actor de peso en el diálogo institucional para lograr la protección, ¿no?, de las tortugas marinas, para evitar su posible extinción. Entonces, la judicialización termina siendo, mirada desde ese lugar, un mecanismo de presión social más. ¿Sí? Un mecanismo de presión social más que un sistema de reparación propiamente. Uno va a la justicia porque quiere evitar que un daño ocurra, y si el daño ocurrió, lograr la reparación. Bueno, le agrego algo más a eso, que era lo histórico de para qué vos ibas al reclamo judicial, ¿no?, por fuera de lo penal, que es la posibilidad de constituirte en un actor social a través del reclamo judicial. Eso también está en esta cuestión de la judicialización, ¿sí?
Argentina ha tenido dos casos de mucha legitimación en términos de derechos sociales que tienen que ver fundamentalmente con todo lo que generó la historia de los reclamos a la seguridad social por los reclamos jubilatorios, fundamentalmente lo que se conocían los amparos por moras por el no acceso a la jubilación. Bueno, eso eh, quedó bastante relegado en términos de conflictividad, porque el trámite de jubilación se agilizó descomunalmente. A los 2 años que tardaba el ANSES en darte la jubilación, a 1 mes y medio, 2 meses, si no hay complejidad. Por otro lado, porque hasta la creación de la primer ley de estas reformas sucedáneas que se han dado de reforma a la ley, la primer ley de actualización jubilatoria, que si yo no me equivoco es del 2010, 2011, antes no se aumentaba por ley, se aumentaba porque el presidente decía, tengo tanta plata, aumento tanto. ¿Qué hizo el sistema? Rompió con ese mecanismo que estaba totalmente judicializado, absolutamente judicializado, y creó un sistema de ley. Después cambió el gobierno en 2015, se quiso cambiar esa fórmula, después cambió el gobierno en 2019, se cambió esa fórmula y ahora otra vez volvieron a cambiar esa fórmula. Está todo mal eso, pero peor es no haber tenido la ley como no se tenía antes del 2011. Y era absoluta discrecionalidad del Ejecutivo, se aumentaba o no aumentaba. Eso había generado un nivel de conflictividad judicial enorme que ha menguado, pese a que las fórmulas han tenido variaciones importantes y han producido pérdidas importantes, ¿no? En cada uno de sus cambios. Y la otra, ámbito de judicialización legal, es decir, de discutir algo de política económica macro en lo judicial, ha sido sin lugar a dudas el corralito, ¿no? Que puso en discusión el quiebre de la especificación y que obligó ahí a ir repensando sistemas de compensación, el ser, ¿no? Una parte la justicia el Poder Judicial lo empezó a dar en efectivo, la otra parte dejaba que te lo pagaran en ser con actualización, bueno, sistema de actualización. Bueno, ahí hay dos casos importantes que menciona, los traigo a colación porque lo van a encontrar en el texto para que los comprendan. Y todo esto da cuenta de la relevancia política que ha tomado los tribunales. El juicio de las juntas, todo el proceso de memoria, verdad y justicia. Es decir, los tribunales han tenido una relevancia política que, sin lugar a dudas, también van de la mano de la crisis de representatividad que les mencionaba hace unos minutos atrás, ¿no? Sin lugar a dudas, el exponerte también ha hecho que no has logrado cumplir con toda la expectativa que oportunamente se fuera generada, ¿no? Y esas nuevas formas de intervención, producen como decíamos, una satisfacción parcial de esas demandas, pero también producen una legitimación y un reconocimiento de esa agenda que posiblemente por otras vías no hubiera podido ser implementada, y una apertura también del diálogo institucional, porque una de las facetas positivas es que posiblemente eso genera ámbitos que no habían podido ser generados con anterioridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay claros oscuros en este aumento de litigiosidad o de recurrir a el Poder Judicial como ámbito de resolución de los conflictos. Y esto también genera ámbitos de riesgo, ¿no? El riesgo de que el Poder Judicial se inmiscuya en la discusión de la política y no solamente resuelva cosas que son propias de la política, sino que además empiece a opinar sobre la posibilidad de quién puede competir o no en términos políticos. Una cosa es la condena penal, que puede ir de la mano de una sentencia que penalmente en el Código Penal establece la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Eso es una posición. Otra es lo que se está queriendo constituir como ficha limpia. ¿Cuál es la gravedad de la ficha limpia? La ficha limpia es la condena puede no generar la inhabilitación, pero el solo proceso de esa condena
me genera a través de la ley la inhabilitación para competir políticamente. ¿Y cuál es el problema de no competir políticamente? El problema es que el Poder Judicial delimite quiénes son los que pueden competir políticamente y no lo pueda resolver la política. Y cuando vos no dejás que el pueblo lo pueda resolver, para bien o para mal, para que gane quien está o para que gane quien está, cuando vos no dejás que el pueblo canalice a través del voto, a través de la voluntad popular, esa definición, empiezan procesos riesgosos de proscripción. Y empieza que una parte de tu población empieza a sentirse que no puede tener legitimidad para canalizar sus representaciones políticas a través del sistema democrático. Y eso es un problema del sistema democrático. Porque, como los derechos, considero que el sistema democrático no está ganado para toda la vida. ¿Sí? Entonces, eso es un problema del sistema democrático. Y entonces, bueno, produce eso, una politización de la política, de la justicia, ponerse un desequilibrio del sistema. Bien, produce que empiecen a resolverse cuestiones propias de los ámbitos ejecutivos y legislativos a través del ámbito judicial. Y eso produce, digamos, dos visiones antepuestas ante esta situación. ¿Sí? Una es que la expansión de los discursos de derechos agravan el conflicto social, entonces, porque permiten una resolución que queda por fuera del ámbito de la discusión de la política, y otros que veníamos viendo, y entonces todo esto que decíamos recién, y entonces es darlo en el ámbito de discusión que no es el ámbito de discusión apropiado, darle mayor nivel de incidencia al Poder Judicial sobre la incidencia propia que le corresponde al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, todo eso de un lado, y por otro lado, quienes consideran algunas de las cosas que dijimos recién, bueno, es darle legitimidad a quienes no estaban pudiendo participar del sistema de la política y entraron a participar a través de pedir la reclamación mediante el activismo del Poder Judicial. Bueno, hay dos versiones importantes. Yo creo que hoy el riesgo de que definiciones que deberían pasar por la política pasan por el Poder Judicial es muy grande, que se ha demostrado en los últimos años, y que en los países de la región se ha demostrado con niveles de incidencia gravosa muy importantes, ¿no? Entonces, con lo cual, todo eso amerita tener una mirada como mínimo crítica de la situación, crítica en términos de poder repensar y reflexionar críticamente si es conveniente o no es conveniente fomentar ese tipo de activismo y cuáles son las consecuencias del mismo. Distinto a esto que estamos diciendo es lo que se nos plantea con la posibilidad del acceso a la justicia. Una discusión totalmente diferente a la que venimos de dar. Porque el acceso a la justicia, como la palabra lo indica, es, bueno, cuál es la vía eficiente, constitucional y convencionalmente, ¿no? Convencional por las convenciones, los tratados de derechos humanos, adoptada por la República Argentina para que ese acceso a la justicia sea eficaz y sea garantizado. La Convención Americana plantea como un derecho de acceso a la justicia. O sea, el artículo 8 de la Convención Americana lo plantea como el acceso a la justicia como una garantía del Estado, de los Estados-nación que integran la Convención Americana, que la firmaron y que la ratificaron. Nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional habla del acceso a la posibilidad del juicio justo, de la defensa en juicio, del debido proceso, ¿no? Son todas garantías de acceso judicial también. Incluso hasta desde el lugar de la petición de reclamar a las autoridades, del artículo 14 también es una vía de acceso a la justicia, de petición judicial. Ahora, profundizando esa discusión es
no solo la discusión de que existan ámbitos jurisdiccionales, sino que haya respuestas satisfactorias a esos ámbitos jurisdiccionales. Es decir, no solamente que yo pueda decir, tengo la oficina ahí con el cartel abierto de 8 a 14 para hacer la reclamación judicial, sino que además haya una efectividad en esa contestación. Entre otras cosas, esa efectividad no necesariamente siempre sea porque hay una afirmación a mi reclamo, sino por lo menos que el reclamo sea atendido con la rapidez necesaria para que haya eficiencia en la resolución en términos de tiempo y además que permita un debate que respete las garantías constitucionales para ser dado. ¿Sí? Entonces es que existan los tribunales y que la respuesta de esos tribunales también sea satisfactoria, por lo menos en los términos que yo lo estoy planteando en esa política de acceso a la justicia. ¿Sí? Y además que el Estado debe generar condiciones a través de las políticas públicas para facilitar el acceso al derecho al acceso a la justicia, ¿no? Entonces, esa obligación del Estado se discute en dos andaniveles. Que el texto que tienen de PNUD es interesante porque lo analiza con profundidad. Un andanivel es esa mirada instrumentalista, es decir, un poco lo que decíamos al comienzo, es esa mirada instrumentalista de, bueno, está garantizado porque, a ver, este país, diría el sistema internacional, tiene tribunales. A ver cuántos tiene, bueno, tiene tribunales, tiene escala de esos tribunales en términos de doble instancia, tiene escala de doble instancia, mirá, pusieron casación para que haya una primera instancia y una casación que sea la Cámara Revisora, tiene un sistema de acceso más o menos de recursos extraordinarios por las cuestiones federales o convencionales que se pudieran plantear, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto, el instrumento está. Esa es una mirada, una corriente que dice, bueno, entonces está garantizado. La otra corriente, que es un poco la que veníamos planteando, es esta que plantea precisamente el texto, que el acceso a la justicia requiere de otras cosas, ¿sí? No es solamente del recurso judicial en sí mismo, sino como instrumento de transformación social. Instrumento de transformación, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de transformar situaciones que han sido enquistadas y que el acceso a derechos a través de el acceso judicial debería poder modificar. Por ejemplo, mi situación de extrema vulnerabilidad social. El acceso a la justicia, que ese instrumento está, pero así solo no me alcanza, debe permitirme romper esa dinámica de vulnerabilidad en la cual estoy inserto. ¿Sí? Y entonces ahí esa evolución de los derechos humanos que pasó de una mirada individualista a una mirada de derechos colectivos, nos habla también de tres olas de acceso a la justicia. Una primera ola basada, bueno, no en términos de primera, sino, digo, en términos de tiempos, ¿no? No quiero plantearlo en esos términos, digo, sino que una de esas olas, basada en el concepto de igualdad ante la ley, un poco lo que decíamos recién, es el ciudadano basado, que tiene derechos, entonces está basado en la igualdad ante la ley, y que tiene una garantización de acceso, por ser ciudadano, al acceso a la justicia, ¿no? Al reclamo judicial. Una segunda ola que tiene que ver con un proceso de reformas del sistema de justicia, que sería una mirada más instrumentalista, ¿no? Que es, bueno, cómo se ha generado la burocracia judicial del acceso. Y otra ola que tiene que ver también, esta mirada, estoy diciendo, del paso de la mirada individual al paso de la mirada colectivo, que es lo que se llaman las acciones de clase, que es un concepto anglosajón, que en nuestro derecho latinoamericano lo vamos a encontrar en las garantías judiciales como la más clásica de nuestro sistema, que ustedes conocen, han escuchado y que seguramente
han tenido información al respecto es la de amparo, ¿no? La garantía del amparo como una vía idónea que se ha masificado como vía de ingresar al Poder Judicial como vía de acceso al reclamo del acceso judicial por el reclamo de tus derechos. Pero entonces ese acceso a la justicia para romper ese círculo de marginalidad, ese círculo de pobreza y para garantizar derechos humanos. Entonces eso es un concepto de ampliación que nos quita ese concepto instrumental que referíamos recién. ¿Por qué? Porque hay una cosa ahí que se retroalimenta. ¿Cuál es la retroalimentación? Que existiendo esa burocracia judicial desde esa mirada instrumental, mi situación de marginalidad me impide acceder a esos derechos, me impide acceder a esa posibilidad de reclamo jurídico. Y el impedimento a ese reclamo jurídico, a ese acceso a la justicia, para poner en esos términos, retroalimenta esa posibilidad de exclusión. Entonces, es como una cosa sostiene la otra. Mi situación de exclusión me impide acceder a la justicia, el impedimento de acceder a la justicia funciona como un sostenimiento de mi situación de exclusión, como un estancamiento de mi situación de exclusión, de perpetuidad de la pobreza, por decirlo así. ¿Por qué? Porque desde esta mirada el acceso a la justicia debería poder romper con esa situación de marginalidad. Porque no es solamente un acceso burocrático a ese derecho. ¿Sí? Esta mirada es una situación importante. ¿Y por qué, por ejemplo, nos pasa situaciones de estas características que nosotros podríamos pensar? ¿Dónde mayormente se produce la tasa de homicidios en nuestro país? En la ciudad de Mar del Plata. Anteriormente había un trabajo muy exhaustivo de lo que se conocía como el mapa del delito, ¿no? El Centro de Análisis del Delito. Un trabajo muy profundo donde indicaba los niveles de conflictividad barrial en Mar del Plata y dónde se producían los homicidios. Y Mar del Plata, su costa, su ciudad grande, una medianuna. La zona de enfrentamientos y de muertes es una medialuna, es toda la periferia de la ciudad. Bien. Entonces ahí encontrás que hay un nivel de conflictividad muy grande. Y bueno, ¿y cuáles eran esas muertes? Que comúnmente se piensa que son en ocasión de robo. No. La mayor cantidad de muertes, la ocasión de robo son las que toman conocimientos mediáticos por la representación social de que podría ser yo. Pero la mayor cantidad de muertes es por conflictos de vecindad, por situaciones de violencia de género, por conflictos intrafamiliares. Esa es la mayor cantidad de muertos, la sumatoria de esos factores que yo acabo de comentar recién. Bien, entonces el acceso a la justicia tiene que ver con tal nivel de importancia y gravedad que es precisamente la experienciación de esa informalidad, de ese no acceso a la justicia, de esa no resolución de esos conflictos que llevan a situaciones tan gravosas como el aumento de los homicidios en una comunidad. ¿Sí? Y una cuestión más que me hace retrotraerme para reforzar, que es que no se garantiza el acceso a la justicia si los ciudadanos renuncian a la posibilidad de reclamar sus derechos por falta de recursos económicos e impedimentos para afrontar esos costos. Es decir, si yo no estoy activo en el reclamo de esos derechos porque no puedo irme hasta el centro, porque no puedo dejar la changa que tengo para estar toda la mañana en los palacios de tribunales, bueno, entonces hay una violación de ese derecho al acceso a la justicia por más que ese tribunal esté abierto. Esto es importante que lo podamos entender. Entonces lo que el Estado tiene que hacer es garantizar esa posibilidad. ¿Sí? Garantizar la implementación de mecanismos jurídicos que tengan en cuenta esa desigualdad. Porque si no, toda esa estructura garantiza
el derecho de acceso solo a los que pueden garantizarse llegar a esa instancia para gozar de ese acceso. Y otra importante cantidad de la población que no solamente le vulnera ese derecho de acceso, sino que tiene todos los demás derechos vulnerados, además también va a tener vulnerado su derecho de acceso. ¿Sí? Por eso refuerzo esta idea del acceso a la justicia para romper esa dinámica de exclusión, marginalidad, imposibilidad de acceso, mantiene mi exclusión y mi marginalidad, ¿no? ¿Cuáles serían unos principios orientadores para romper con esta situación de riesgo existente que estoy detallando, ¿no? Bueno, por un lado, cuando hablamos de universalidad. Bueno, entonces un principio de la universalidad yo tendría que pensarlo, la universalidad para garantizar los derechos de todos, porque todos son iguales ante la ley, incluso los que no tienen capacidad económica. Entonces puedo pensar desde el sujeto, desde una mirada subjetiva, la protección de esa universalidad, está bien. Y también digo una mirada objetiva. ¿Por qué de una mirada objetiva? Porque históricamente lo que se ha garantizado es la gratuidad de las situaciones que están relacionadas con el conflicto con la ley penal. Entonces, si usted no puede pagarse un abogado, la película norteamericana, si usted no puede pagarse un abogado, el Estado le pagará uno. Bueno, en la Argentina es exactamente así, ahí está el defensor oficial, cuando tenés un conflicto con la ley penal, y cuando tenés un conflicto de familia, y cuando tenés un conflicto sobre la vivienda, y cuando tenés un conflicto laboral, ¿cuál es el nivel de permeabilidad de la garantía de la representación? ¿No? Entonces, ahí hay que ampliar también en términos de el objeto, la materia, esa gratuidad. El sujeto y por el objeto de la materia en discusión hay que ampliar esa gratuidad, ¿no? Ahí tenemos una orientación para poder garantizar ese derecho al acceso a la justicia. Es a través de esa mirada de la universalidad. Esa gratuidad también decíamos, bueno, cuando no puedo llegarme hasta ahí, cuando no puedo pasarme todo el día, bueno, entonces también hay que crear un servicio de justicia que rompa con algún mecanismo de centralidad judicial y que descentralice para garantizar el acceso. ¿Sí? Nuestra universidad se da ese debate todo el tiempo. ¿Somos no arancelados o somos gratuitos? Bueno, en gran medida pareciera que somos solamente no arancelados, porque hay mucha parte de la población que todavía, mucha sí, pero mucha que todavía no, ¿no? Por distintos impedimentos económicos que surgen en el medio para poder acceder a la universidad. Bueno, el Poder Judicial también tiene ese debate por darse, ¿no? La calidad también de esa prestación jurídica. La efectiva realización del derecho, yo lo decía hoy, ¿no? También esto tiene su trascendencia. La efectiva prestación del derecho es también en qué tiempo se hace derecho, la rapidez de la resolución de ese conflicto. ¿Sí? Y la adaptabilidad, que es la adaptación de la normativa y de los mecanismos de ejecución y prestación del servicio. ¿A qué? A las necesidades imperantes de ese núcleo territorial, de ese sujeto poblacional, que también tiene que serle adaptado el sistema a sus condiciones, para que sea efectiva esa prestación. Bien. También lo podemos ver desde una mirada del acceso en base a la demanda, es decir, diría, la oferta del Poder Judicial en base a las demandas de la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la demanda que tengo? ¿Cómo construyo el acceso yo? ¿Sí? Y ahí tengo básicamente dos grandes premisas para trabajarlo, a esa construcción del sistema a través de la demanda que tengo. Una es en base a las demandas jurídicas. Eso en base a las demandas jurídicas
uno podría decir, bueno, la demanda existente son simples, son estas básicas que me reclaman. ¿Cuál es el proceso que diste para que el debate sea un debate profundo? ¿Cuál es el proceso que diste para que se puedan identificar cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son las herramientas con las que nutriste para que esa simpleza que vos viste sea problematizada y sea discutida más profundamente para ver si no hay otras de ese sujeto pueblo poblacional que está carente de ese acceso y que vos decís por arriba, bueno, son 3 o 4 demandas básicas y no hay mucho más. Bueno, no, hay que darse un trabajo para que eso emerja, para que esa necesidad insatisfecha aparezca, ¿sí? Un mecanismo de respeto de los derechos que tome en cuenta esas miradas, pero esas miradas profundas, no esas miradas que capaz que no han tenido la capacidad de profundizar sobre realmente qué estaban necesitando, ¿sí? Y la otra premisa es, para mirar el sistema de demandas, es la de los grupos vulnerables, ¿no? Hay mayor nivel de necesidades según el nivel de vulnerabilidad. Vulnerabilidad por el grupo social, digamos, mujer, parte de violencia de género, pobreza, discriminación, comunidad indígena, personas con discapacidad. Bueno, también esa premisa del grupo vulnerable tiene que ser una premisa a ser tenida en cuenta para construir ese sistema de oferta del acceso en base a la demanda que yo puedo identificar, ¿sí? ¿Y qué mecanismos de accesos me permite a mí construir? Es decir, ¿qué mecanismos de acceso puedo construir para que el sistema de acceso a la justicia rompa con las barreras estructurales del propio sistema? Las barreras estructurales como las barreras económicas, culturales, educativas, sociales, ¿sí? Bueno, entonces hay que garantizar instancias que desarrollen eh, políticas públicas que permitan el acceso de todos. Entonces hay que construir mecanismos de acceso. ¿Cómo se construyen esos mecanismos de acceso? Bueno, ya que primero a través de políticas públicas específicas. Todo esto que decía, bueno, tengo el grupo vulnerable, tengo que identificar cuáles son las demandas profundas que necesita esa comunidad. Bueno, tengo que construir políticas específicas porque como ya dijimos que no existe esa universalidad que se pregona, que hay una universalidad que se pregona ficticiamente con muy buen voluntarismo, pero que en la práctica no ocurre, requiere entonces políticas específicas que me permitan a mí tener un análisis profundo de transformación de la manera de ver esa desigualdad. ¿Bien? De abordar esa desigualdad material, esa desigualdad existente. Entonces tengo que tener políticas específicas en ese sentido. Tengo que poder diseñar competencias materiales de los tribunales, digamos, de las cortes, del poder judicial, competencias materiales, ya no solamente pensado en la materia de ampliación de la gratuidad, lo que decíamos hoy, bueno, ampliar la gratuidad del sistema penal a la gratuidad de otros fueros, familiar, acceso a la vivienda, algunos de los que mencioné hoy, ¿no? ¿Cómo amplío la gratuidad? Ya no solamente es ampliar la gratuidad desde ese lugar, sino también ampliarla desde el lugar de la competencia. Bueno, yo puedo generar fueros de pequeña cuantía. ¿Para qué? Y porque la persona que es vulnerada en sus derechos en un comercio, porque quiso comprar un electrodoméstico, la vieron en una situación de por ahí no estar comprendiendo lo que estaba firmando y termina comprándolo en cuotas sin haberlo querido comprar en cuotas, al solo efecto de que pague intereses altísimos, casi de tarjeta de crédito en descubierto, a ese nivel de intereses,
y esa persona quiere desandar eso porque no lo comprendió y termina comprando un electrodoméstico, lo termina pagando 3 veces y puso el DNI y su recibo de sueldo para el crédito, esto que cuento es de cotidianidad absoluta, bueno, iniciar un juicio por eso es muy difícil. No tener acceso judicial, decíamos recién, o la conflictividad o la complejidad del acceso judicial. Entonces, crear tribunales de pequeña cuantía. Entonces, tiene que ver con políticas en términos de la materia también. ¿No? ¿Qué competencias creo? Yo diría tribunales que trabajen la pacificación social. Yo hablaba de los muertos y la conflictividad, ¿no? Barrial, intrafamiliar, de género. Bueno, entonces yo puedo establecer competencias que tengan que ver con esto. Bueno, es una mirada que hay que ver. Es un mecanismo de acceso que hay que ver, el acceso a derechos. Y lo otro que tiene que ver con otro mecanismo, que puede ser el de la resolución comunitaria de los conflictos sociales y ya no judicial. ¿Cuál sería esa resolución comunitaria y no judicial? Bueno, los arbitrajes, la justicia comunitaria, los mecanismos de resolución a través de los sistemas de defensores del pueblo. Bueno, explorar mecanismos comunitarios no judiciales de resolución. ¿Sí? Desjudicializar la resolución de los conflictos. Bueno, esa también es otra vía que debe ser pensada para el acceso a la justicia. ¿Sí? Creo que hemos podido ver, intenté darlo con mayor nivel de rapidez porque sé que mantenerte a la cámara es más complejo que el ida y vuelta que podemos tener en la clase y además porque lo que estoy pensando es agotar la mirada teórica por esta vía y tener un ámbito de discusión que nos podamos dar el viernes que viene. ¿Ok? Así que nada, nos estamos viendo el viernes, continuamos con lo que haya que ver de esto y que tengan lindo fin de semana.